時子供の頃大切に思ってた場所を思い出したいんだ僕と踊ってくれないが光と影のバイリングの今でもあいつに夢中なの少しだけ振り向きたくなるような時もあるけど愛と勇気と本当に思って戦うよだんだん心惹かれてくこの星の希望のかけらきっと誰もが永遠を手に入れない全然気にしないふりしてもほら君に恋してる果てなき闇から飛び出そう Oh your name Bueno, tengan todos muy buenas noches. Empezamos un poco tarde por problemas técnicos y por haber estado comenzando un poco extra micrófonos. El día de hoy tengo el placer de que me acompaña el doctor Jorge Leiva Poeda, autor de varios libros, autor de varios artículos en revistas especializadas y con quien tengo el gusto y el placer de conversar hoy sobre un tema en el cual él está equivocado y yo tengo la razón. Que tiene que ver con el acto administrativo inexistente. Les voy a contar que este tema convocó el 3 de noviembre del año 2013 una jornada organizada por la Cátedra de Derecho Administrativo en Argentina, en donde se discutía el tema y hasta el día de hoy sigue siendo un asunto bastante discutido. En estos días que he estado buscando un poco de información al respecto del asunto, le compartía al doctor Leiva un artículo, un fragmento de un libro del año 2020 sobre derecho administrativo, en donde básicamente los autores dicen que a desperdicio de tiempo el que se gasta hablando de el famoso acto administrativo inexistente. Pero como ustedes no están aquí para escucharme a mí, sino para escuchar al doctor Jorge Leiva Poeda, doctor, muy buenas noches y muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias por invitarme, don Edward. Claro que es un temazo, como lo puse en algún momento en el Facebook. Sí ha generado ríos de tinta, aunque como vamos a ver, el tema está clarito. Sobre todo está clarito en el siglo XXI. Es que digamos que hay bastante que hablar, pero vamos a ir en orden. Primero que todo, saludo a las personas que nos están acompañando, felicitarlas por el interés en aprender temas nuevos. Esperamos que don Edward y yo podamos contribuir en ese proceso de aprendizaje, y además quiero felicitar a don Edward por este tema del pluralismo, porque sí, efectivamente, ya en algún momento habíamos tocado el tema y como él bien lo señala, pensamos diferente en la figura. Y entonces, pues aquí estoy con las precisiones de siempre que ya le había hecho a don Edward. Las manifestaciones que voy a hacer van a ser en mi condición personal, como una persona que le gusta el tema del derecho administrativo. No hablo en representación de nadie, ni obviamente podré atender preguntas de casos concretos. Para mí, les digo, es una experiencia completamente nueva esta modalidad. Cuando don Edward me invitó y me dijo, vamos a conversar, yo decía, pero ¿eso qué es? O sea, yo expongo, y él me decía, no, vamos a conversar. Entonces, como van a ver, no traigo preparada una ponencia. Voy a conversar del tema con don Edward. Ok, doctor, muchas gracias. Vean, el tema toma relevancia, y el doctor Leiva obviamente no se puede referir al asunto, pero toma relevancia el año pasado, porque después de estar sepultado tamaño tiempo, hay una sentencia de 1993 del doctor Ricardo Celedón que habla del acto administrativo inexistente. Luego el Tribunal Contencioso Administrativo lo retoma más o menos en el año 2010. La Procuraduría tiene uno que otro dictamen donde habla del asunto, pero a inicios del 2019 la Contraloría General de la República resucita
al acto administrativo inexistente y hace todo un análisis del acto administrativo inexistente referente a un acuerdo entre el doctor Román Macaya, representando la Caja Costarricense del Seguro Social, y los sindicatos. En aquel momento varios abogados especialistas en derecho administrativo escribieron en contra del acto administrativo inexistente y hicieron sus manifestaciones, insisto, sobre las cuales no se van a hablar, pero antes de entrar, doctor, a lo que es el acto administrativo inexistente, lo primero es, bueno, ya no usas acto administrativo, vos hablas más de conducta administrativa. Entonces, tal vez para ir entrando una definición corta de lo que es la conducta administrativa. Mire, Edward, obviamente aquí no voy a decir nada de memoria. La conducta administrativa es todo lo que hace o deja de hacer una administración pública. Lo que hace y dice. Lo que dice, actos administrativos; lo que hace, actuaciones materiales; lo que no dice, silencios administrativos; y lo que no hace, omisiones. Sin embargo, tenemos que entender que la conducta administrativa se desdobla en conductas unilaterales y en conductas bilaterales. Toda la discusión y los ríos de tinta que han corrido sobre la inexistencia no son sobre las formas de manifestación distintas del acto administrativo. Recordemos que este tema de la conducta administrativa surge en el derecho a finales del siglo XX y se empieza a desarrollar pues ahora en el siglo XXI. Es por esto que todo lo que vamos a hablar de hoy posiblemente va a tener que girar en torno a la inexistencia del famoso acto administrativo. Hay algunas... ¿Perdón? Perdón, ¿cómo es que se llamaba el autor alemán de conducta administrativa? El del libro que es gigantesco. Maurer. Es. Hans Maurer. Muchas gracias. Disculpe, doctor, continúen. Sí, entonces, básicamente de lo que vamos a hablar esta noche es de ese montón de publicaciones y discusiones que hay en relación a una de las 4 posibles formas de manifestación unilateral de conducta administrativa, es decir, esto del acto administrativo inexistente, que vamos a ver si eso existe o no existe en Costa Rica en el siglo XXI, sin perjuicio de que nos vamos a pegar una paseada histórica y además una paseada geográfica si lo podemos hacer. Bueno, le escucho entonces, doctor. Adelante. Okay. Iniciamos. Bueno, tal vez una precisión, Edward, para las personas que nos están viendo, porque sé que habrán abogados y abogadas especialistas en la materia, pero también posiblemente el video lo verán profesionales en derecho que no son muy especialistas en este tema o estudiantes. Entonces, la primera precisión que quiero hacer para cuando ya entremos al tema del acto administrativo inexistente es que siempre nos hablan en la universidad de la teoría del acto administrativo. Y nos dicen que hay una lista de elementos del acto administrativo que son más o menos como los ingredientes para la receta y que si alguno está mal. Una cosa que normalmente no nos dicen en la universidad es que esa famosa lista no existe, no está positivizada en ningún lado. Esto, yo sé que no es el tema, don Edward, pero ocupo que quede claro para cuando caigamos en el tema del acto. Hay tantas listas de elementos posibles del acto administrativo como autores han tocado el tema. A este nivel les quiero señalar que, por ejemplo, en Costa Rica, la lista que nos ofrece don Ernesto Ginesta en sus tratados no es la misma lista que nos ofrece don Eduardo Ortiz, o la misma lista que hace don Eduardo García de Enterría en España no es la misma que hace Luciano Parejo o Sánchez Morón, también españoles. La que hace Jaime Santofimio en Colombia, que para mí es de los mejores abordajes del acto administrativo, no es la misma que la de Gordillo. El otro tema que tiene que tener claro es lo que usted planteaba hace un rato, y es que esos actos administrativos que están compuestos por esa lista de ingredientes pueden tener enfermedades. Y entonces, para los que no son muy versados en el tema, de lo que vamos a hablar en este momento es si existe un tipo especial de enfermedad muy, muy, muy grave que se llama acto inexistente. La gran discusión que vamos a tener, o conversación, porque cuando digo discusión, don Edward, usted me entiende que es en sentido académico, es si hay 2 tipos de enfermedades que pueden afectar al acto administrativo o hay 3 tipos de enfermedades que pueden afectar al acto administrativo. Básicamente,
esta discusión que nos plantea don Edward esta noche y para la que me invitó, nos lleva a meternos ahora sí a un tema muy importante y es ¿qué hacemos con ese acto tan asquerosamente, perdónenme la expresión, tan violentamente ilegal, tan evidentemente grosero al ordenamiento jurídico? Lo consideramos que está viciado en nulidad relativa, que es como la patología o la enfermedad más débil. Consideramos que tiene nulidad absoluta, que es lo que podría ser la forma más agravada, o aceptamos esta tercera dimensión en algún momento postulado por la jurisprudencia francesa, de ahí vamos a tener la génesis, de decir, es tan malo, es tan violento que ni siquiera hay que discutir si lo anulamos o no, nada más lo desconocemos y ya. Y es que esto además tiene una dimensión procesal, y con esto termino esta primera intervención, don Edward. ¿Qué pasa cuando además se nos van los plazos para impugnar? Y entonces la gran discusión era, en el siglo XX tenemos una actuación administrativa formal absoluta, violenta y descaradamente ilegal, con problemas en uno o varios de sus elementos, al punto que a veces ni siquiera están esos ingredientes o esos elementos. Y entonces se fue el plazo para impugnar. ¿Y qué vamos a hacer? Se fue el plazo para impugnar y vamos a dejar que eso, que es absolutamente ilegal, se quede vivo solo porque por seguridad jurídica se nos fue el plazo para impugnar. La solución que planteaban algunos autores es, no, es que vean, de inicio estamos ante un acto inexistente, es decir, eso no podía nacer, como dice don Edward. Estaba tan malo que no podía nacer. Estas son precisiones iniciales, don Edward. Sí, no, efectivamente, digamos, yo cuando trato de explicar la teoría de la nulidad absoluta, yo la asocio, vos sabes que en Costa Rica todos son amantes del fútbol. Entonces, casi la mayoría de amantes del fútbol tienen presente la escena de un jugador camerunés en un mundial que está jugando, de un pronto otro cae, sus ojos se voltean y fallece. Él tenía un aneurisma. Entonces yo les explico que la nulidad absoluta es como el aneurisma. Ahí está. Muchas veces no las vemos, pero cuando revienta va a causar grandes estragos. En la relativa que estás diciendo, creo que era el 177, la Ley General de Administración Pública, que habla que siempre hay que ejecutarlo cuando es nulidad relativa. Ahorita la memoria me falla, he estado pegado a la computadora todos los días. Y lo que el doctor dice, lo van a encontrar ustedes en dictámenes de la Procuraduría previos al año 2000, efectivamente, cuando la Procuraduría dice que se utilice el acto administrativo inexistente para atacar los problemas de plazos. Específicamente, la Procuraduría lo introduce ahí. Y don Eduardo Ortiz, yo siento que don Eduardo no lo desarrolla. Don Eduardo nada más vuelve a citar lo mismo que citaba García Enterría, porque don Eduardo básicamente hace las mismas observaciones que hacía García Enterría. Ahora, según te estoy entendiendo, este acto administrativo no puede tener 3 enfermedades, solo puede tener 2. Nulidad relativa o nulidad absoluta. Así es, así es. Pero para llegar ahí y ver qué es lo que está pasando ahora, como dicen en un canal de YouTube que a mí me encanta, que se llama Visual Politics, creo que para entender le pediría que me deje contarle unos 7 momentos históricos, de 1950 al 2006. Y exacto, le entramos primero a la historia, si le parece. Claro, con mucho gusto. Ok, amigos y amigas del Facebook de don Edward, estamos en 1950. Después de la Constitución Política que regula la jurisdicción contencioso-administrativa, sale la primera ley, la ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa del 66, de la que ya me voy a referir, no es la primera ley de la jurisdicción. Esto que voy a hacer no es un repaso de historia de derecho administrativo. Voy a hablar de elementos, de unos 8 momentos importantes, si la memoria no me falla, para el tema del acto administrativo inexistente. Esto que les estoy diciendo es importante porque esta ley de 1950, la ley creo que es la 1225, o 1226 más bien, mete en nuestro sistema un proceso de revisión de actos administrativos por problemas de legalidad. Y esta norma se mantiene vigente hasta que en 1966 se adopta
la ley ya así más robusta, la segunda que tuvimos en Costa Rica en materia de control judicial de actos administrativos, la ley reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa que estuvo vigente hasta que en el año 2008 entró el Código Procesal Contencioso Administrativo, y esta ley sí nos introduce en un esquema de nulidades del acto. Pero aquí les quiero recordar que no había una ley general de la administración pública, es decir, la norma procesal hablaba de nulidades de acto, nulidad absoluta y de pleno derecho, y nulidad, pero no teníamos una norma sustantiva. Este tema de los actos violentos y antijurídicos y su inexistencia, y la ley reguladora del 66, que ya se había enfrentado a la discusión de este tema de la inexistencia del acto, solucionó el problema. Solucionó el problema en una norma muy técnica que no fue posiblemente explotada en su momento. Y es que en el artículo 21 de esa norma sí se deja abierto un plazo de impugnación cuando el acto era abiertamente nulo. Lo que pasa es que estamos en un momento de un nacimiento o crecimiento glorioso del acto administrativo, pero que todavía era muy técnico. Había muy pocos abogados, no, y aquí no hablo de género, porque la sociedad en ese momento de Costa Rica no había avanzado a lo que tenemos hoy, donde hay grandes mujeres administrativistas en el país. Habían pues ahí algunas juezas, pero no nos vamos a meter en esa parte. Este tema que se vio parcialmente solucionado no atendía las necesidades prácticas de qué hacemos cuando teníamos que impugnar un acto violento y ya se nos había pasado. Recordemos que el agotamiento de la vía en ese momento era preceptivo, y es por eso que a la luz de estos problemas que recientemente habían sido solucionados en la ley reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa, encuentran una solución medio procesal y medio sustantiva en el primer Código Municipal de 1970, es decir, otras cabezas que también veían el problema de qué hacemos con aquel acto que se nos fue el plazo ordinario para impugnar mediante los recursos ordinarios. Bueno, ¿qué se hace? Se encuentra en ese año una forma de atender ese tema parcialmente, y se mete en el primer recurso, en el primer Código Municipal, un recurso extraordinario de revisión con un plazo altísimo, grandísimo. Ese recurso extraordinario de revisión, si ustedes lo cotejan, es muy diferente al de la ley general y es muy distinto a la ley de tribunales que estaba vigente. ¿Por qué? Porque lo que quería hacer era arreglar un problema diferente. Y todo este andamiaje empieza a dar pasos sólidos a solucionar el problema, hasta que en 1978 sale la Ley General, una gran ley, como decimos, y aquí voy a decirlo con mucho cuidado porque sé que hay gente que se me va a resentir, con un enorme problema. La Ley General vuelve a echar a perder toda la discusión que se había avanzado, todos los adelantos en materia de acto administrativo inexistente, porque cierra el plazo de nuevo. Y entonces se entiende que el artículo 21, creo, el último párrafo del artículo 21 de la ley reguladora, se entiende tácitamente derogado por la ley general de la administración pública por dos temas. Uno, hay plazos cerrados para impugnar, no tan amplios. Y dos, porque la ley general, ya lo vamos a ver y bien lo adelantaba don Edward, en el artículo 165, y pongan atención, dice, en Costa Rica van a haber dos tipos de patologías de acto administrativo, pero estamos en la parte histórica, no nos vamos a meter en ese detalle, en ese detallín que tiene la ley general. Evidentemente, don Eduardo Ortiz, que había participado en la construcción con un papel fundamental, y me refiero a la elaboración, cuando digo construcción es a la redacción de la Ley General de la Administración Pública, conocía este problema. Evidentemente, él lo manejaba y empieza a trabajar en la década de los 80s en una serie de abordajes académicos señalando que no es posible que en Costa Rica tengamos la situación en donde por los plazos tan reducidos que tiene la ley general para impugnar actos administrativos y consiguientemente agotar la vía, que como se nos fueron esos plazos, el acto va a quedar ahí, y aunque sea absolutamente nulo, pero grosero y todos los adjetivos que les decía ahora, hay que dejarlo. Y él postula que debería ser la jurisprudencia.
porque la parte legislativa no se prestaba para este desarrollo, la que diera ese paso hacia el reconocimiento de que esos actos no es necesarios. Claro, cuando leemos las tesis de don Eduardo Ortiz en este tema, a él lo que más le preocupa es el tema del plazo, como decía don Eduardo al principio. Y todo este desarrollo académico creo que incide de alguna manera en un pronunciamiento que veo que don Eduardo acaba de compartir en Facebook, que es la única resolución de las cientos que ha emitido la sala primera, que es la 8593. Si usted, por aquí la tengo, no, sí, 8593, la sentencia número 85 de 1983. Ya estoy terminando este repaso, Edward, para que le entremos al tema. En esta sentencia, que es famosísima, porque es la única que tenemos en donde nuestro Tribunal de Casación, o la Sala Primera concretamente, establece expresamente que hay esas tres categorías. A mi criterio, la sentencia cita un par de referencias doctrinales, y no nos dice finalmente por qué el texto de la Ley General de la Administración Pública dice una cosa y la resolución dice otra cosa. He estado, le digo, posiblemente en 4 o 5 discusiones o en foros hablando, en los que yo no he participado, sino escuchando a gente defendiendo esta resolución, la 8593, y lo que normalmente veo es gente reinterpretándola, gente defendiéndola, y se lo digo inclusive por mi formación profesional. Las personas que administran justicia, sabemos que aquí hay una regla, y es: las resoluciones se defienden solas. No se vale que usted diga ABC y que después trate de amarrar un poquito más, porque si no, nos vamos a la resolución, y si no lo puse, qué difícil. Esta resolución del 93 es después, en lo que hace al tema de los actos administrativos inexistentes, retomada en 1998, cuando se emite el segundo Código Municipal, que, entre otras cosas, retoma el tema del recurso extraordinario de revisión con esos plazos altísimos que de todas maneras no solucionaban el tema del acto administrativo inexistente, solo le daban un plazo de impugnación más amplio. Pero ¿qué pasa si un acuerdo del Consejo Municipal era groseramente ilegal y se quería impugnar al año 11, por ejemplo? Igual el sistema no nos daba una solución. El tema se soluciona procesalmente, y aquí les solicitaría, por ejemplo, si alguno está viendo esto con una ley general a mano, y si no, pues ahí tenemos el SINALEVI, que se revisen la versión del 175 del Código Municipal, de la Ley General de la Administración Pública, que viene a dar una solución al tema del acto administrativo inexistente para darle lógica al artículo 164 ¿cómo se llama?, de la Ley General. Y es que con la emisión del Código Procesal Contencioso Administrativo, ahí sí, abrimos completamente y decimos: cuando algo sea absolutamente nulo, vamos a tener abierto el plazo de impugnación siempre que esté surtiendo efectos. Entonces, toda esta construcción del acto administrativo inexistente, que estoy en la parte histórica, a partir del 2006 y con la entrada en vigencia de la reforma a la Ley General en el 2008, ya pierde toda importancia, porque ya tenemos una Ley General que nos dice que tenemos 2 tipos de afectaciones y no hay ninguna necesidad de construir jurisprudencialmente una solución al problema que nos señalaba don Eduardo Ortiz ¿cómo se llama? En 1985, creo que fue cuando él plantea el artículo en la revista Ciencias Jurídicas. Con esto quedamos con 2 soluciones en materia municipal, 2 recursos que para empezar no deberían ser 2, pero en fin, ahí están con regulaciones un poquito diferentes y eso confunde a la gente. Y además tenemos un 175 que atiende una misma solución, y en la práctica les digo, yo he visto expedientes en donde la gente o usa en materia municipal los extraordinarios de revisión o usa en materia municipal, que también aplica la Ley General, el 175. Este es el recorrido histórico como para entender a dónde estamos en estos temas de acto inexistente. Don Eduardo.
Creo que está silenciado. Me cansé de tanto recorrido. Excelente, como siempre. Yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, jamás podría objetarte todo lo que estás diciendo. Eh, pero es que vuelvo al mismo problema que te dije antes. ¿Cómo le reconozco existencia a algo que nunca pudo nacer? Ok, ahora sí vamos a hablar del acto administrativo inexistente. Hecho este repaso. Y para poder agregar a esto, o sea, vamos a ver, yo he conversado ahora extra cámaras con el doctor y yo le decía que es mandar al doctor Jorge Leiva a derribar el árbol que nunca se sembró, que nunca germinó, que nunca creció, que nunca nació. Es ir a cortar la flor que nunca se sembró, que nunca floreció. ¿Por qué? Y lo digo a mi favor, las soluciones que el doctor Leiva nos da, que son geniales y se les agradecemos, efectivamente funcionan para el acto absolutamente nulo. O sea, estamos hablando de un acto al que le falta uno de sus elementos, así lo establece la doctrina generalmente, y pues este elemento lo hace o absolutamente nulo o tiene una nulidad relativa, y efectivamente el 175 nos viene a aliviar todo ese problema y el 173 con la nulidad absoluta, evidente y manifiesta. Pero, vuelvo a la pregunta, doctor, ¿cómo hago para reconocerle nacimiento a algo que nunca pudo existir? Ok, ok. Entonces hablemos ahora sí del acto, don Edward, del acto inexistente. Siempre es muy feo describir algo a la luz de las cosas malas que tiene. Entonces las construcciones que se realizan del acto administrativo es a partir de qué es un acto administrativo. Entonces vamos a decir que un acto administrativo es una manifestación unilateral de efectos que produce una administración pública y ahí en esa definición se van incorporando cada uno de los elementos. Cuando usted me dice que un acto administrativo no nació, entonces normalmente yo le preguntaría ¿por qué? Entonces usted me está diciendo el funcionario que lo firmó no tenía legitimación para eso. No hubo el procedimiento previo para que ese acto administrativo, que tenía como requisito un trámite, un procedimiento previo para su nacimiento, ese trámite o ese procedimiento no se hizo. O el contenido del acto, que es lo que el acto ordena, es una idiotez, es absurdo. O el motivo del acto no está, o el acto no está motivado. Vean que estoy hablando de diferentes tipos de problemas que pueden presentar los elementos que más frecuentemente aquí en Costa Rica y en el derecho comparado reconocemos como, como elementos del acto administrativo. Entonces, cuando alguien me dice, es que el acto no debió nacer, yo le pregunto, ¿por qué? Y entonces la persona lo que me dice es, mire, es que tiene este problema. Y normalmente en esa descripción del problema me está señalando que hay un elemento que está mal. Generalmente es eso. Muy difícilmente caemos en la discusión posterior de falta de eficacia. Normalmente la gente cuando me da el problema, lo que me describe es un problema de uno de los elementos. Entonces aquí es donde uno aplica pues las famosas reglas del 165, 166 y 167 de la ley general, que es, hay dos tipos de nulidades. Si un elemento está imperfecto, un elemento del acto está imperfecto, será relativa. Si no está el elemento o la ley dice que hay sanción para nulidad absoluta, será nulidad absoluta. Entonces aquí es donde uno dice, bueno, si usted me plantea el tema, lo más grave que usted me va a señalar es la inexistencia de un elemento. Y la ley general lo que me va a decir es, falte uno o varios elementos, aunque no esté del todo, lo más grave que vamos a encontrar es nulidad absoluta. Ahora, tampoco quiero desconocer eso y quiero retomar lo que usted decía, pero ahí está. Y eso no podía nacer, no podía existir. Entonces, aquí vamos a caer en el tema de, usted tiene razón, esa resolución firmada por el funcionario que no tenía nada que ver con el tema, y que inclusive realiza una función tangencial en la administración X, eso ni debería salir, pero ahí está. O sea, el papel ahí está la resolución, todo con todo lo malo que usted quiera, con todos los
problemas en los elementos que usted quiera señalar, pero ahí está. Entonces, ¿cuál es la situación que se nos presenta en este caso? Es que para que los estados funcionen, no podemos simplemente decir que las personas deciden qué reconocen y qué no reconocen de las administraciones públicas. La regla general que se repite mucho, la ley peruana y la venezolana, las dos me encantan porque tienen unas normas específicas en sus leyes de procedimiento que desarrollan el principio de presunción de validez de los actos administrativos. Es decir, ahí está ese papel. Ese papel así, mire, usted lo pone y chorrean las nulidades. Se le sale por todo lado, ¿verdad? Hasta la letra está mal. Pero, por más malo que yo, Jorge Leiva, creo que esté, hay que tenerlo por válido hasta que una administración competente o jurisdiccionalmente declare su nulidad. Porque si no, vamos a caer en el problema de un caos social en donde si usted y yo tenemos posiciones jurídicas muy distintas, que me parece que no, esto es un tema muy opinable, lo que va a pasar es que yo voy a decir que su conducta es tan abiertamente ilegal que yo simplemente la desconozco. Y aquí caemos en un terrible problema de convivencia y de seguridad jurídica particularmente. La seguridad jurídica es el tema, como el eco que normalmente circula en este tema. Estos temas de presunción de validez sobre todo se presentan mucho con temas como el de la investidura. ¿Quién dictó el acto? Entonces, ahí se da una enorme discusión de la validez de los actos o no. La ley general también nos lo arregla, nos da toda la teoría del funcionario de hecho, del artículo 115 al 119, y eso lo juntamos con las nulidades del 164 en adelante, el 165 en adelante, y entendemos fácilmente qué hacer. Entiendo que hay una discusión de fondo, y ahora lo hablábamos de previo, que la plantea don Jaime Santofimio en Colombia, que tiene que ver con la parte filosófica del reconocimiento del ser al no ser. Claro, y eso no se le rebate. Y esa posiblemente fue el origen de la discusión del acto inexistente en la jurisprudencia francesa. Sin embargo, nuestro sistema ha avanzado hacia la necesidad del reconocimiento de la presunción de legalidad de las conductas administrativas para que sean atacadas de manera abierta. O sea, de manera abierta en cuanto al plazo, y aquí tenemos además el principio de proactione para que en caso de duda se pueda impugnar. Entonces, el tema es, ¿qué hacemos? En primer lugar, con lo que dice la norma, la ley general en este momento. La jurisprudencia, yo casi que me atrevería a decir que es unívoca, porque lo que tenemos es un precedente del 93. Y a esto le voy a señalar algo adicional, y es que la Corte Interamericana ha reconocido el principio de presunción de validez frente a una discusión de esta naturaleza de la que estamos hablando, donde se están alegando conductas tan asquerosamente violentas al ordenamiento jurídico, y la Corte Interamericana, el caso sería el de la Corte Suprema de Justicia, les recomendaría que lean, es más, les doy el párrafo es el 173, como el artículo grande de la Ley General. El párrafo 173 de la Ley General, de la sentencia, Corte Suprema de Justicia, caso Coelho y otros, contra Ecuador. En ese párrafo, la Corte se enfrenta ante un alegato de una violación muy seria al ordenamiento jurídico. Y aún así, la Corte le dice a la parte demandante, mire, aquí hay una presunción de validez de las conductas estatales. Así que, por más que usted me cuente, tiene que probarme. No vamos a desconocer esas conductas. Y entonces, aquí es donde yo diría, mire, en la parte procesal se nos arregló el problema. Y en la parte sustantiva de filosofía, de organización pública, de sociedad, de pacto social, el reconocimiento del acto inexistente, que puede tener muchos amantes desde el punto de vista filosófico, nos generaría un enorme problema práctico. Al margen, rescatando, le digo, esa situación que usted me señala de sí, evidentemente, ¿cómo le vamos a dar la existencia a algo que no existe?
en filosofía es la famosa discusión de si la nada es algo. Sí. Nada más me surge una duda, porque vos me solucionas la legitimación con el funcionario de hecho, pero en el ejemplo que estamos usando, yo no estoy usando un funcionario de hecho estoy usando un usurpador más bien. Estoy utilizando a alguien que es funcionario, tangencialmente opuesto al que puede dictar el acto, y dicta el acto. A mi criterio no cabría el funcionario de hecho. El funcionario de hecho fue creado para otra situación. Estaríamos ante un funcionario que se está rogando competencias que no le corresponden. Entonces, nomás por ahí empezando, tendría imposibilidad de ejecutar el acto. Ahora, no conocía la sentencia, por eso es que me encantan estos conversatorios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la presunción de legalidad. Lo cierto es que me gustaría saber cómo solucionamos lo de la legitimación sin recurrir a la Corte, pero sin recurrir al funcionario de hecho. Ok. Digamos que aquí no me voy a meter mucho porque, Edward, en razón de mi trabajo, sí lo vemos mucho, pero sí le voy a decir, inclusive lo pueden encontrar en precedentes nuestros, en lo que hace mi trabajo, sobre este tema de qué pasa cuando un funcionario público que no es el que le tocaba emite un acto administrativo que le tocaba a otro departamento, o qué pasa cuando un ministro emite un acto administrativo que le tocaba a otro ministro. Normalmente en la realidad pues no es así de evidente, ¿verdad? No es que el ministro de Salud emite algo del ministro de Obras Públicas, normalmente es que el encargado de patentes se pronuncia en relación con algo del Departamento de Ingeniería en una municipalidad, por ejemplo, o un funcionario subalterno de la plataforma de servicios emite una resolución que en realidad le correspondía a la Comisión de la Mujer de una municipalidad o el Comité Cantonal de Deportes. Estos temas están muy bien desarrollados porque dependiendo de si son funcionarios en relación jerárquica o si son funcionarios de departamentos diferentes de un mismo ente, don Eduardo Ortiz nos hace un desarrollo riquísimo en el tomo 2, que se los sugiero a las personas que nos están viendo, porque él empieza a hablar de cuándo esa invasión de competencias va a generar una incompetencia relativa que va a llevar a un vicio de nulidad relativa, y cuándo va a haber un vicio de incompetencia absoluta. Y van a ver ustedes que posiblemente, si yo me pongo a jugar aquí de memoria, no les voy a desarrollar todos los ejemplos que están ahí. Y él va explicando cómo, por qué la ley general, sin desarrollar en ningún tema, si ustedes ponen en una versión digital de la ley general, incompetencia relativa, eso no se explica en la ley general en ningún lado. Bueno, en las tesis es donde él va explicando qué significa incompetencia relativa, qué vicios hay cuando se presenta una invasión de competencias entre, qué sé yo, que de repente algún funcionario de una labor de asistencia entra a la oficina del alcalde o de la alcaldesa, agarra un papel membretado, hace una resolución, le pone el sello y lo firma él con su nombre. Ok, habrá ahí un problema de algún elemento de un acto administrativo. Evidentemente sí lo hay, pero no necesariamente vamos a estar siempre ante una nulidad absoluta. Ahí es un campo muy fértil, y yo les podría inclusive solicitar o recomendar que se metan al Nexus y entren a buscar en búsqueda libre incompetencia relativa, y van a ver ustedes como inclusive hay transcripciones, y les digo porque en algún momento yo lo he podido ver con estos ojitos cafés, en donde se van analizando estos supuestos, pero siempre solucionando el conflicto dentro de la teoría de las nulidades bipartitas que tenemos aquí en Costa Rica. Y con esto quiero aclararles que no todos los países de América tienen el mismo sistema bipartito de nulidades. De hecho, inclusive el nuestro tiene algunas particularidades porque nosotros hablamos de elementos, pero no establecemos una lista de vicios. La mayoría del derecho comparado, Colombia, por ahí del artículo 93, es más, España, que es tal vez la que más es tributaria en nuestro sistema, es decir, la que más genera inspiración. Si ustedes revisan, si la memoria no me falla, debe ser como el 47 y el 48 de la ley 39-2015.
que esto se los quiero además hacer un apunte. Cuando vayan a leer García Enterría y cuando vayan a leer a Sánchez Morón, recuerden que el sistema español tuvo una gran modificación con dos leyes muy importantes en el 2015, la de procedimiento y el régimen de las administraciones, que vienen siendo más o menos el libro primero y el libro segundo de nuestra ley general. Bueno, en la 39 de 2015, que es la que regula el tema del procedimiento administrativo, ustedes van a ver cómo ellos desarrollan este tema de una forma de cara al siglo XXI en un sistema bipartito de nulidades y donde quedan abiertas todas estas vías y sirven como instrumento para atender los conflictos que nos señalaba don Edward. Me dejas impresionado siempre, cada vez que te escucho. Estuve leyendo por ahí un poquito los franceses, y los franceses todavía siguen con el asunto y todavía hacen una distinción y entre la vía de hecho y el acto administrativo inexistente. Nosotros dejamos la vía de hecho, creo que solamente escrita 2 veces en el Código Procesal Contencioso Administrativo. ¿Tienen alguna relación los dos temas? Mire, pues claro que sí, claro que sí. A ver, no, me está haciendo trampa, voy a aclarar. O sea, usted me está diciendo que si la vía de hecho tiene relación con el acto inexistente. Bueno, para empezar, aclaro que no existe el acto inexistente, por lo que estoy tratando de explicar de acuerdo a mi modo de ver el problema. Le replanteo el ejemplo. ¿Existe algún vicio, alguna relación entre la vía de hecho y las patologías del acto administrativo, para entrar en un tema neutral y no decir que van a ser 2 o que van a ser 3? ¿Qué le parece así? Está bien. Ok. Pues evidentemente la respuesta es sí. El sistema francés, que fue la cuna del derecho administrativo, ellos lo inventaron. Son los papás de la criatura, aunque después los alemanes lo agarraron, lo peinaron, lo pusieron bien bonito, le pusieron talquitos y le pusieron perfume, y es el derecho administrativo que tenemos en este momento junto con el francés, que también ha seguido evolucionando y es el que más nos impacta a nosotros. Rompieron esa idea de que todo el derecho administrativo era el acto. Y empezaron a reconocer las otras formas de manifestación de conducta administrativa. Entonces, podríamos decir en este momento que cuando la administración dice algo, es un acto administrativo, una actuación unilateral, y esa forma de decirlo, si está mal, va a generar un acto administrativo nulo o anulable, o con ahí no nos vamos a meter en cuántas categorías para mantener la neutralidad. Pues igual pasa con la vía de hecho y la actuación material. Es decir, la actuación material es cuando la administración hace algo. Y cuando la administración construye un puente, recoge la basura, detienen a un señor, la fuerza pública lo detiene físicamente, lo esposa, cuando una municipalidad sella un establecimiento. Todas esas cosas, la administración no está diciendo, no está emitiendo una resolución, un acto administrativo. La administración está haciendo algo. Bueno, cuando eso se hace de forma contraria al ordenamiento jurídico, no estamos ante una actuación material con nulidad relativa o nulidad absoluta. Eso que nos decía don Edward es una vía de hecho, es decir, la actuación material mal hecha es una vía de hecho. Y aquí es donde se ha abierto en los últimos 10 o 15 años una enorme discusión porque se está construyendo, esto está calientito, se está construyendo todo un sistema para tratar de dar sentido a una teoría de la actuación material y a una teoría del silencio o a una teoría general de la conducta administrativa que de una sola vez englobe todo. Pero efectivamente está muy desarrollado y claro que se ha discutido si vamos a aceptar o no aceptar la inexistencia de una vía de hecho. Lo que pasa es que aquí es todavía más grave, porque si hay una vía de hecho es que la administración hizo algo. Y es más difícil desconocer un papel que está ahí en la mesa chorreando nulidades a desconocer que yo estaba en mi casa y llegó un funcionario municipal y demolió el muro de la entrada de mi casa porque se equivocó, iba a demoler el muro de 3 casas más adelante. Y entonces discutir la inexistencia de una actuación material que constituya vía de hecho es radicalmente complicado. Y aquí quiero adelantar, no digo que no se pueda. Estamos
ante un escenario novedosísimo, novedosísimo, donde ni siquiera hay una teoría de la ilegalidad de las actuaciones materiales. Solo sabemos que en el siglo XX se llamaban vía de hecho y se consideraban que eran malas formas de ejecución de acto administrativo. No, ahora sabemos que la cosa es increíblemente más compleja. Y esperamos que las personas que están sacando tesis de licenciatura, de maestría y de doctorado ingresen en estos temas. Pero sí, claro que tienen una enorme relación. Teníamos antes el interdicto administrativo. Sí. Sí, Que sí, fue sí, sí. suprimido en el 2006, ¿verdad? Con una modificación, el CPK eliminó el único articulillo allá que era como el 347, Sí, me parece, por ahí andaba. de la ley general que era el que regulaba ese tema. ¿Por qué? Porque esa visión de ese 347 era ver la actuación material y la vía de hecho solo como una forma de ejecución de acto administrativo. El CPK ahora permite que usted vaya a litigar exclusivamente la ilegalidad de una actuación material para que se declare vía de hecho sin que haya que discutir en absoluto el tema de la legalidad o no de un acto administrativo previamente que se estaba ejecutando, por ejemplo. Recomendable, sí, dependiendo del caso, pero no en todos. Entonces, vamos a ver, para no robarte tiempo, porque yo sé que tu tiempo es demasiado importante. Síguenos actualizando. Sí hay que seguir leyendo, don Eduardo, pero sí, efectivamente, la ley cambia en el 2015. ¿Cómo trata el asunto? Porque la última vez que había visto, sí me bajé una ley de administración de Alemania, pero creo que era como el 2016 o algo. ¿Cómo se trata el asunto de las nulidades en esta ley? Vos que sí has estudiado el derecho alemán administrativo. Mire, posiblemente es la misma que yo he revisado. Es la misma porque lo que hay es una traducción. Supongo que está hablando de la ley de procedimiento administrativo Sí, alemana. sí, 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 sí. Lo que hay es una traducción hecha, creo que es por la Universidad de Buenos Aires. Creo que es Buenos Aires. El libro de Maure fue traducido y lo encuentran en Google por la Universidad de México, Autónoma de México. Aquí creo que es importante decirle a la gente que la conceptualización de acto administrativo en Alemania en general, antes de que usted se vaya a leer las nulidades, es radicalmente distinto. Entonces, sí, ellos hablan de acto administrativo, pero tienen una connotación muy restringida en comparación a lo que para nosotros es acto administrativo, para ellos es algo muy, muy, muy concreto. Entonces, sí, y le cuento, la discusión esta que usted plantea, se plantea en Alemania hoy en día, el tema del acto inexistente. Es más, posiblemente ustedes revisan el libro de Maurer y él va a tocar el tema del acto inexistente. Y ahí lo que tenemos es una guerra de interpretaciones. Lo que pasa es que, les digo, en mi caso personal, y por eso hacía la aclaración de la traducción, yo he encontrado artículos en español o en inglés que tocan el tema, pero no hablo alemán. Y las dos partes me señalan que es muy clara la ley en que tiene razón la postura del autor que lo está desarrollando. Sin embargo, no he podido acceder a un texto original y aunque lo acceda, pues ocuparía de alguien que me haga una traducción, porque además he tratado de hacerlo con el traductor de Google y lamentablemente, pues como son las traducciones todavía. Sí, no, yo recuerdo que yo toqué el tema en la maestría con la doctora Valerio Jiménez, gran profesional a quien le guardo mucho cariño, y decía, siempre tiene que haber alguien que hable del acto administrativo inexistente en estas clases. Y Pues qué bien, qué bien. esa vez Qué me bien, porque ve la conversación que tuvimos. Sí, sí, sí. Mira, entonces vamos a ver. A la hora de sentarnos aquí en Costa Rica a leer, la conclusión a la que se llega después de escucharte, por cierto, te voy a leer algunos de los comentarios. Creo que solo el mensaje que diste al inicio quedó muy claro. Me parece que hay una única compañera que se conectó tarde, entonces solo hay una consulta. Por respeto le digo a la compañera que pues no se puede responder la consulta por las obvias razones que el doctor Leiva ya anotó. Te manda saludos el doctor Víctor Orozco Solano, amigo de ambos, Sí, sí, excelente sí. jurista, gran jurista, Así creo que es. Víctor acaba de estrenar el libro. No Sí. salió en Costa Rica, creo que salió en México el libro del doctor Orozco. Y después, un comentario para ti, dice, nutrición intelectual, es estimulante escuchar al doctor Leiva. Y el otro, sin palabras, el abordaje por parte del doctor Leiva. Yo tengo que unirme
a esos comentarios, doctor. O sea, realmente excelente. Ahora, habiéndote dicho eso, bueno, el compañero Kendall Ruiz, Kendall hace un comentario que vos lo abordaste dentro de la conversación, dice, sin duda la nulidad absoluta y relativa es como lo veo, sería complicado no verlo de otra manera, peligroso que la administración lo justifique. Básicamente apelando a la seguridad jurídica, que es el tema que habíamos analizado. Entonces, si lo analizamos desde Costa Rica, académicamente hablando y ubicándonos nada más en la Ley General de Administración Pública, resulta innecesaria esta discusión. Creo que ninguna discusión resulta innecesaria, Edward. Si yo hubiera considerado que esta discusión era innecesaria, posiblemente, como lo he hecho en otros temas, le digo a la persona que me está invitando, mira, no gracias, y no es por vos, sino porque el tema no da para esto. Y creo que la discusión sí es necesaria. Creo que es importante que las y los abogados de Costa Rica entendamos de dónde vienen las discusiones, qué pasó en el siglo XX. ¿Por qué? Porque esta discusión, como usted lo planteó muy bien ahora, vamos a tener que darla en el siglo XXI en materia de una teoría del silencio administrativo que se tiene que construir en temas de actuaciones materiales. ¿Cómo vamos a enfrentar? Les digo, el Código Procesal Contencioso Administrativo permite que las personas vayan a litigar si una actuación material es tan mala que constituye vía de hecho. Si alguien litiga con actos administrativos, el juez o la jueza lo que hace es que agarra la lista de la teoría del acto administrativo y empieza a hacer un checklist, una lista. Tiene este elemento, tiene este elemento, tiene este elemento, porque ya hay una teoría construida. Pero ahora podemos litigar en vías de hecho directamente y no tenemos esa lista todavía. No se ha construido y no se ha construido tampoco para los silencios. Por eso es importante estas discusiones que aspiro sean académicas, para fomentar que no que yo lo trate de convencer a usted, porque eso no se trata, ni que yo trate de convencer a las personas, ni que usted las convenza. Se trata de que las personas que nos están viendo duden de los dos, que no me crean a mí, que no le crean a usted, que se vayan a buscar la ley general, que se vayan a buscar no sé, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia contra Ecuador, que lo lean y que empiecen a pensar si tenemos que retomarlo o no para el acto administrativo, y de una vez, ya que están en esas, en un sábado en la noche, empiecen a pensar qué vamos a hacer con la vía de hecho. Entonces sí es importante. Sí. No, además, adicional, lo que está diciendo el doctor Leiva, muy importante, las formas en que él nos aborda lo de las nulidades en cuanto a la legitimación de la persona. Creo que eso está del 185 en adelante de la Ley General de Administración Pública. Si no me estoy equivocando, creo que por ahí es donde encuentra la solución don Eduardo Ortiz. Y para bien de todos los que nos gusta leer, por lo menos las dos primeras tesis de don Eduardo todavía están en original. Por lo menos yo las he visto a la venta. Igual tener presente lo que dice el doctor a la hora de leer a el doctor García de Enterría, tener presente pues que sus libros son de una época cuando todavía no se había modernizado la ley, y lo mismo creo que pasa con algunos otros autores. Me ibas a decir que ibas a criticar lo del diccionario nada más porque era de 1865. De hecho, esa es la edición que usted está usando. El diccionario creo que es de bastante tiempo más atrás, al punto que la edición original del diccionario en España, que por cierto es hecha por un penalista, expresamente hace referencia a que va a desarrollar materia civil, penal, comercial y creo que laboral. Y es que no podría ser de otra forma, porque el derecho administrativo apenas estaba naciendo en Francia cuando eso pasó, y posiblemente el acto administrativo, sin teoría de las nulidades como la tenemos ahora, literalmente usaba pañales, y posiblemente la Academia Alemana apenas lo estaba recibiendo para agarrar el negocio jurídico del derecho romano germánico y revolverlo con ese instituto procesal de los franceses que llamaban acto administrativo para el tema que hoy generamos.
no es que la definición esté mal, ahora sí le contesto, es que la definición es tan antigua que hace referencia a nulidades del derecho civil o del derecho romano. O sea, yo leo eso y me da un tufo a escolástica medieval. ¿Por qué? Porque es derecho civil. Entonces, ¿qué es lo que yo haría con ese? Pues no, obviamente no soy quien para hacerlo, pero ya en un tono más informal, yo le hubiera puesto un asterisco y le pongo abajo, aplican restricciones. Véase el principio de presunción de validez de las conductas administrativas de las administraciones públicas. Es por eso, nada más. Para los que no leyeron la definición, yo le coloqué al doctor una que dice: la nulidad o la inexistencia del acto es precisamente, por lo que decían los romanos, acto nulo, acto inexistente. Tiene razón el doctor, esto es de 1869, el caso Blanco apenas había pasado hacía una decena de años, apenas venían desarrollándose la división entre el derecho civil y el derecho público. Entonces, efectivamente funciona así. Vamos a ver, haciendo comerciales, el doctor Jorge Leiva tiene un canal de YouTube donde no tiene vamos a ver, la situación de que en cualquier momento le pregunten algo. Me disculpo por la pregunta que te dice que no puedes responder, bueno, que me respondiese parcialmente, en donde habla sobre varios temas de derecho administrativo. Son videos muy bien elaborados, se los recomiendo a todos. Lo pueden buscar como doctor Jorge Leiva Poveda en YouTube. Igual es administrador de un grupo de derecho administrativo que recientemente acaba de llegar a los 500 miembros. Desconozco cuál es el requisito de admisión, pero... Ninguno, que le guste el derecho administrativo. Ok, bueno, ahí está la respuesta para los que quieran llegarlo. Recientemente se han hecho varias actividades, algunas referentes al proyecto de ley de contratación administrativa que está dando vueltas ahí en la... Así es. En la asamblea, que es el reglamento pasado a ley, pero yo no lo dije, ¿verdad? No voy a decir nada más al respecto, pero ahí está. Y les cuento que lo que les decía ahora, dicen Daniel Nala y Jorge Viltes Muniega. En definitiva, la inexistencia como categoría autónoma en la teoría de la invalidez del acto administrativo, y esa es la parte que me dolió, no tiene rigor intelectual, ni coherencia conceptual, ni utilidad práctica, asimilándose con sus efectos a la nulidad absoluta. Y les recomiendo, el libro se llama, vamos a ver, Teoría General del Acto Administrativo y Procedimiento Administrativo, Análisis Doctrinario y Jurisprudencial, de la Universidad Católica de Salta. Es de este año, lo pueden comprar en Amazon si lo gustan, y si no, hay varias páginas ahí. Doctor, para finalizar entonces, estamos haciendo un recorrido desde los 50 más o menos hasta el 2006. No, sí, bueno, sí, nosotros aquí, pero el tema se las trae desde más atrás. Pero sí, digamos que en Costa Rica, más o menos por ahí, es el recorrido el viaje que hemos hecho hoy en la parte histórica que les comentaba al inicio hace como una hora más o menos. Ahora, yo te cuento, este tema ha generado expectativa. Entonces, posiblemente, pues lo menos ya me confirmaron, el jueves tengo reunión, y espero poder llegar y que la persona me atienda, con uno de los redactores de la sentencia 85 del 93. Bueno, muy bien, muy bien. Para hablar específicamente nuevamente sobre el acto administrativo desde la óptica de una persona que redactó en ese momento, ¿verdad? Claro. Vamos a añadirlo ahí. Muy importante para las personas que no son abogadas, tengan presente el artículo 175 que mencionaba el doctor Jorge Leiva. Me parece que les podría solucionar muchos problemas en la vida. Igual, creo que lo puedo repetir, fueron palabras del doctor. El artículo 175 de la Ley General de Administración Pública aplica a el derecho municipal. Bueno, vos dices que no existe derecho municipal, ya me recordé, perdón, me disculpo por eso, pero aplica dentro del régimen municipal.
por aquello de los colegas que vayan a rechazar un recurso sustentado en el 175, cuando todavía está por ahí. ¿Qué nos falta para hablar de teoría de las nulidades? ¿O ese tema ya está totalmente ¿Qué nos sacado? falta? Mire, nos faltarían unas 98 horas para hablar de teoría de las nulidades. Estos temas no están cerrados. No No. están cerrados, don Eduardo, porque por más que uno diga que el abordaje que hizo don Eduardo Ortiz en los 80s o los últimos aportes que hizo el profesor García Enterría, que son maravillosos en los 90s, en el nuevo siglo, y ahí lo podrían ver si gustan acceder al grupo de Derecho Administrativo, que también tiene, ya que voy a hacer el anuncio, voy a meterle el gol, que también tenemos canal de YouTube, Derecho Administrativo Costa Rica. Van a ver ustedes que nosotros iniciamos con una serie de charlas sobre Derecho Administrativo Global. Y es que resulta ser que en el contexto del siglo XXI, temas como la OCDE y una serie de nuevos escenarios en el derecho administrativo mundial meten a Costa Rica en un tema 10 veces más gigantesco que al que tuvieron que enfrentarse los y las administrativistas en el siglo XX. Sí, Así aquí, que... perdón, María Merced Dama, no sé cómo se pronuncia el tercer apellido, me recomendaste para leer sobre derecho administrativo global. Darna Coleta. Darna Coleta. Sí, a ver, y le aclaro que Darna Coleta, la profesora Darna Coleta, es muy crítica del tema. Sin embargo, ella hace un gran abordaje del tema. Si ya quieren literatura, van a ver que ahora inclusive hay gran cantidad inclusive de especialidades. Ya hay varias universidades, tanto españolas como norteamericanas, que están dando especialidades. No estoy haciendo un comentario, un anuncio de esas especialidades. Este tema lo quiero traer para señalar que tanto ha evolucionado la dinámica social, política y económica del planeta, que ahora estamos cada vez más en un contexto de un derecho administrativo global, y mucho de lo que ya teníamos listo ahora se nos desacomodó y toca repensarlo. 5.0. Pues sí, por ahí deberemos, sí, no sé cuántos, pero sí. Bueno, agradecerte mucho, la verdad es que es todo un honor. Ahí te manda saludos la doctora Valerio Jiménez, que es un gusto escucharte, yo concuerdo con ella, siempre es un gusto escucharte, o sea, es un gran privilegio. Les recomiendo en serio, encarecidamente, busquen el grupo Derecho Administrativo Costa Rica, ¿es verdad? Porque me están Sí. preguntando de cómo se escribe. Derecho Administrativo Costa Rica, si no yo ahora dejo el link ahí, van a encontrar información demasiado interesante. No necesitan la mayoría ser abogados, con un poquito de dedicación nada más de lectura, van a aprovecharlo. Igual no sabía lo del canal de YouTube, te soy sincero. Es que es nuevito, es de la semana pasada. Okay. Ya brincamos de YouTube, de Facebook a YouTube, por si les interesa jurisprudencia de Corte Interamericana en estos temas que les hablaba también, don Edward. Quisiera hacer el anuncio de que por ahí tengo una página, no mi Facebook personal, sino una página donde trato de difundir jurisprudencia de Corte Interamericana importante para el derecho administrativo. Entonces también... si puedes, dejas el link ahora, si no te genera ningún problema, yo te lo agradecería mucho, porque sí, yo voy a colocar ahí tu Twitter, porque en el Twitter tuyo no lo usas personal, lo usas es para difundir información académica. Sí, exactamente. Y el canal de YouTube igual no es personal, lo usas para difundir información académica, entonces ahí los voy a dejar. Les recomiendo, el doctor Leiva ha escrito en varias revistas, que creo que hay algunos artículos que están online. Tiene así es también. 2 libros que yo le conozco, no sé si hay por ahí otro dando vueltas, los dos. Hay alguillo más ahí. Ajá, sí, por lo menos los que yo he utilizado son de derecho municipal, en todo caso, ahí lo pueden buscar. Ah, sí, ya recordé, hay unos publicados en Alemania. Sí. Sí, por ahí hay. Sí hay algo. Sí, por algo. Mira, agradecerte, muchas gracias. Creo que los comentarios se comportaron a la altura de lo que habíamos pedido. Entonces también agradecer a las personas que se han mantenido pendientes del video, porque efectivamente no podemos estropear la participación del doctor, que mucho le agradecemos que esté. Y de mi parte, Jorge, sería todo, y no sé, algún mensaje de despedida, y si no, muy buenas noches. Bueno, en primer lugar, gracias a usted
por esta apertura y por la idea de invitarme, por pensar en mí. Muchas gracias, sobre todo sabiendo que no coincidimos en muchos temas, sí, y este es uno de los poquitos en los que a veces hemos tenido conversaciones ahí de pasillo. Gracias a Dios pudimos conversar un poquito más. A todas las personas que nos ven, lo que les puedo decir es tal vez lo que a veces he dicho en algunos foros universitarios: no me crean. No se trata de que vayan mañana a decir que yo dije, no, ojalá más bien no me crean. Yo sé que mañana hay partido de la Champions, la final, pero posiblemente la mayoría lo que va a hacer es, en vez de ver el partido de la Champions, va a ir a buscar información sobre acto inexistente. Y si no lográramos eso, por lo menos que les quede la espinita, que después de ver el partido de la Champions digan, algún día yo debería buscar información sobre estos nuevos temas. ¿Sabes qué? Te voy a comprometer. Ya qué tramposo que soy, y te prometí que no lo iba a hacer. ¿Sabes cuál tema quedaría genial para que se pudiera hablar? Y es otro que te encanta. El acto administrativo discrecional técnico. Es que eso tampoco existe. Eso es otra cosa que tampoco existe, que lo podemos ver en otro momento. Ya he tratado ese tema en el Colegio de Abogados. Se ha puesto violentísimo el tema en el Colegio de Abogados. Posiblemente usted lo habrá visto. Pero no, con mucho gusto. O sea, en el tanto todos podamos colaborar a que el país sea un mejor país, todos tenemos algo de lo que podemos hablar sin que necesariamente seamos expertos o expertas. En buena hora compartamos con los demás estas. Y claro que sí, pero deme tiempo, porque viera que tengo la agenda un poquito... No, es que sabes que vos sabes que yo comparto plenamente tu teoría, eso no existe, porque si es técnico no puede ser discrecional. O sea, para mí lo resumo ahí, ¿Así? pero... Pues sí, ya no vale la pena que me invite, ya quemó el chiste. No, para nada, porque hay muchas personas que lo podrían ver. Hay una conferencia del doctor donde habla sobre el acto discrecional que dio, creo que en la Escuela del Poder Judicial. Sí. Son dos partes, porque a la gente me ha preguntado que por qué no se cierra. Es que si lo van a ver en mi canal de YouTube, busquen las dos partes, porque eran tres partes, de hecho, porque era 3 horas. Pero seguro ya la persona que estaba grabando estaba tan aburrida que hubo un problemilla técnico con la tercera hora, pero están grabadas las primeras 2 horas en dos videos. Bueno, doctor, muy buenas noches, muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Hasta luego. Buenas noches y gracias. Ok.